Y empezaremos. Bienvenidos a este curso de Academia Cristo. Siempre les prometemos que aquí en las clases, en el contenido, en nuestros estudios, van a encontrar la paz de Dios, porque nos basamos en la palabra de Dios, que nos da la paz, porque nos cuenta la historia de nuestra salvación a través de Jesucristo. Entonces, tenemos por lema, aquí tu paz. Me presento un poco aquí. Yo soy el profesor Nathan Schulte, vivo en Quito, Ecuador. Ya tengo 3 años y medio viviendo aquí en este hermoso país, en la capital de Quito. Y me uní al equipo hace 4 años cuando me gradué de un seminario en los Estados Unidos y me dieron la invitación de ser parte del equipo. Yo viví los primeros 10 meses en México porque la mayoría del equipo estaba ahí y también quería aprender un poco más español y también no habíamos tomado la decisión de empezar una misión o por lo menos tener una sede aquí en Ecuador. Entonces, eso fue mi primer año y en 2018 me mudé a Quito. Es un privilegio estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura para que podamos aprender acerca de tu gran amor para con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envíe tu Espíritu Santo para que arraigarnos profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este curso es parte de una serie de 3 cursos llamada Las Enseñanzas de Jesús. Porque en esta serie estudiamos las doctrinas de la Biblia, las enseñanzas que Dios nos ha dado en la Biblia. Y este curso en específico se concentra en los 10 mandamientos y en el mensaje del Evangelio, que es la buena noticia acerca de Jesús. Y vamos a hablar mucho acerca de la ley y el Evangelio. La ley y el Evangelio. Hay 2 mensajes principales en la Biblia y son esas 2 cosas, la ley y el Evangelio. Y de hecho, de entrada parecen contradictorias las palabras. La ley nos condena y el Evangelio nos eleva, nos salva, nos cuenta la historia de nuestra salvación, nos cuenta cuánto Dios nos ama. Entonces, tenemos partes de la Biblia que dicen que Dios odia a los pecadores. Y tenemos partes de la Biblia que dice que Dios ama a los pecadores. Entonces, vamos a ver cómo se resuelven los 2 mensajes principales de la Biblia a través de este curso. Como siempre, tenemos algunas herramientas para entender la clase un poco mejor. Por ejemplo, yo quiero que usen sus Biblias, obviamente. Entonces, algunos de ustedes tienen Biblias físicas que pueden tocar con la mano. Está bien. Algunos de ustedes usan sus celulares o sus tablets para estudiar la Biblia. Está bien, excelente. Pero usen sus Biblias, estudien sus Biblias. También usamos, como ustedes pueden ver, la aplicación de Zoom. También usamos WhatsApp en el grupo y también en cada tarea usamos el YouTube, porque cada lección tiene un video que usamos.
Esta diapositiva tal vez han visto en otras clases y en otras presentaciones, porque la usamos para explicar un poco acerca de este nivel, el discipulado 1 de Academia de Cristo. El discipulado 1 de Academia de Cristo consiste en 13 cursos. Tenemos 6 cursos de la Biblia, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Se enfoca en las historias bíblicas, las historias clave de la Biblia. Tenemos identificación espiritual, que se trata de la pregunta ¿por qué hay tantas iglesias y denominaciones y divisiones en el cristianismo? Y nos ayuda con la pregunta ¿cómo me identifico yo? ¿Quién soy yo cuando hablo acerca de mis creencias? También un curso favorito entre los estudiantes, el legalismo. Desafortunadamente el diablo trabaja mucho, obra mucho en los grupos, en las congregaciones, en las iglesias y usa a menudo el legalismo, el mal uso de la ley de Dios. Y ese curso se enfoca y nos ayuda con eso. ¿Cómo vamos a lidiar con el legalismo usando el evangelio y usando un buen uso de la Biblia? También tenemos esta serie de 3 cursos, como les dije antes, las enseñanzas de Jesús, de la cual pertenece este curso. Y finalmente tenemos la palabra crece, que consiste en 2 cursos. El discípulo, que es un curso, se trata de los hábitos de un discípulo. Y el último curso, de hecho es el último curso que se toma en el discipulado 1, el discípulo hace discípulos, que capacita a los estudiantes a empezar un grupo. De hecho es un inicio de un grupo y les enseñan a dar un curso pequeño a sus estudiantes. Jair nos hizo una pregunta en el chat. Dice, ¿legalismo enemigo de la gracia es similar a este curso? Sí, es similar, porque estamos hablando acerca de algunos de los mismos temas, la ley y el evangelio. Tenemos varios temas en este curso. Vamos a ver algunos hoy. Y en el legalismo se concentra un poco más en los ataques. Nosotros vamos a ver algunos ataques, pero vamos a ver muchos temas y seguimos el patrón de los 10 mandamientos un poco más. Los 10 mandamientos van a ser nuestro plan de estudio. Algunas otras preguntas o comentarios. Sobre el curso, sobre el manejo del curso, sobre el discipulado. El discipulado 1 es diseñado para que no tengan que tomar los cursos en orden. Entonces pueden tomar los cursos en cualquier orden que les convenga. Jair. Sí, profesor. Al igual que los otros cursos, tenemos que desarrollar un trabajo final, un proyecto final. Sí, este curso tiene un proyecto final. Es un poco diferente, ya que estamos estudiando algunas enseñanzas y doctrinas. Es más como un examen. Entonces van a tener como 20, 25 preguntas que van a contestar según lo que vemos en cada lección. Gracias, profesor. Gracias. Es un examen que pueden hacer en casa, usando sus apuntes, usando sus Biblias, haciendo algunas preguntas. Gracias. Buena pregunta, Jair. Vamos a continuar.
Mostremos respeto, llegando preparados, siendo puntuales a los profesores, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Algunos de ustedes son muy experimentados en el estudio de la Biblia. ¡Qué bien! Es una bendición. Otros de ustedes están tomando sus primeros pasos en su estudio de la Biblia. ¡Qué bien! Es una bendición, un inicio de una aventura muy, muy buena. Está bien. Pero eso también quiere decir que tengamos paciencia los unos con los otros en cada momento. Entonces, piensen en sus compañeros de clase. Ahora tenemos las preguntas de repaso que vimos en el video y que preparamos antes. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es un catecismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es un catecismo? Damaris. Es una herramienta que sirve para aprender y enseñar. Y está basado completamente en la Biblia. Sí, sí, Jair. Sí, profesor. Bueno, según miré el video que nos colocó de tarea, ahí encabezado decía que un catecismo es un libro de tradiciones y de reglas humanas. Ok, a veces pueden ser eso, pueden contener cosas no bíblicas. Exactamente. Muchas veces cuando escuchamos la palabra catecismo, inmediatamente pensamos en la Iglesia Católica, catolicismo. Pero no es el único lugar donde se encuentra un catecismo. Un catecismo nada más es una herramienta para aprender. Hay catecismos desafortunadamente malos que contienen falsas doctrinas. En Academia de Cristo creemos que el catecismo menor de Martín Lutero es una explicación y resumen correcto de la Biblia. De hecho, lo voy a compartir con ustedes de manera digital después de la clase. Pueden revisar el catecismo, compararlo con la Biblia. De hecho, el catecismo que voy a compartir con ustedes tiene listas y listas de versículos bíblicos y preguntas y pueden contestar y usar esas listas de versículos en sus estudios. Pero siempre pedimos que ustedes sean como los bereanos en Hechos 17. ¿Quiénes fueron los bereanos? Los bereanos fueron habitantes de una ciudad llamada Berea, en Grecia. Y Pablo visitó la ciudad en su segundo viaje misionero. ¿Y qué hacían los bereanos? Cada vez que escuchaban a Pablo, regresaban a sus Biblias, regresaban a las Sagradas Escrituras, las que tenían, y comparaban lo que escuchaban del apóstol Pablo con lo que encontraban en la Biblia, para ver si lo que Pablo decía era cierto o no. Y si ellos hacían eso con el apóstol Pablo, quien fue el gran misionero, quien fue el escritor de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, ¿cuánto más querrán hacer eso con nosotros en Academia de Cristo? Entonces, comparan lo que escuchan de nosotros con la Biblia, estudien sus Biblias, hagan preguntas, hagan observaciones, pidan aclaraciones en cada momento. Está bien, eso es lo que queremos. Jair, ¿tiene otra pregunta o comentario? Oh, no. No, profesor, no, señor, no. Ok. No he bajado la mano. Sí, muy bien. Entonces, ¿palabra de quién es la Biblia? Pues parece una pregunta muy, muy sencilla, especialmente para este grupo, pero la respuesta es importante. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y como ustedes vieron en otros cursos y también en los cursos en la aplicación,
La Biblia fue escrita por muchos escritores humanos, pero hay un solo autor. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Y es una columna importante para nuestras clases y para nuestras conversaciones que tenemos con otras personas. De hecho, más adelante vamos a ver una pregunta, una situación en que sacamos esta enseñanza para usar dentro de la conversación para manejar la conversación bien. La Biblia es la palabra de Dios y es la única fuente de nuestras creencias y de nuestra seguridad que tenemos en Cristo. ¿Cuál es el punto principal de la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? Hay una pista en la ilustración que está al lado de la pregunta. Jair. Sí, profesor Natán. Pues por lo menos yo tengo como 2 o 3 conceptos al respecto. Y es que se nos dice que la Biblia es la historia del amor de Dios, que la Biblia es la historia de la salvación y que toda la Biblia se centra en la persona de Jesús y su obra salvadora. Ok, muy bien. María Suyapa. Gracias, buenas noches. Pues yo tengo que es, pues, básicamente mostrarnos a nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien. Gracias. Jair Álvarez. Es Jair Álvarez, ¿sí? Sí, Jair Rodallega Álvarez, pastor. Yo Okay. pienso que la Biblia, el principal punto de la Biblia es, más que todo, es el propósito que tiene Dios con nosotros como sus hijos, ¿no? Ok. Muchas gracias. Y Damaris. Pastor, yo tengo aquí que por muestra la naturaleza pecaminosa que estaba la humanidad y muestra a Jesús como nuestro Redentor, el que nos vino a redimir de nuestros pecados. Sí, sí. Muchas gracias por sus explicaciones y sus puntos. Jesús es el centro y el propósito y la meta de la Biblia. Es el protagonista de la Biblia. Si estamos estudiando el Antiguo Testamento, todas las partes apuntan a Cristo, quien iba a venir. Si estamos estudiando el Nuevo Testamento, todas las partes apuntan a Cristo, quien vino. La Biblia es cristocéntrica, para usar ese término importante, cristocentrismo, así, cristocentrismo de la Biblia. Y gracias por sus explicaciones más largas y mayores, porque algunas personas y algunas religiones piensan que Cristo solamente nos daba un ejemplo que tenemos que seguir, o es como si fuera un dador nuevo de la ley de Dios. Moisés nos dio los 10 mandamientos y ahora Cristo nos da más mandamientos que tenemos que seguir. Y eso no fue el punto principal de la venida de Cristo. El punto principal de la venida de Cristo era salvarnos, a nosotros los pecadores. Y por eso puse una cruz en la diapositiva, porque eso nos hace recordar del sacrificio más importante que fue para nuestra salvación. Muy bien, gracias. Y vamos a saltar esa parte, porque podemos seguir confiando en la Biblia, aunque tenemos solamente las copias. Entonces, Pablo escribió la carta a los Corintios, por ejemplo, o la carta a los Romanos, o Jeremías escribió sus profecías, o Moisés escribió Génesis, pero no tenemos las copias originales.
en las que escribieron ellos con sus manos físicas. Tenemos copias de copias de copias, porque no había impresoras en ese tiempo. No había computadoras. Entonces, para reproducir las copias de la Biblia, tenían que escribir a mano cada copia. Entonces, ¿por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias? Lined Ortega. Sí, señor, porque la Biblia fue inspirada por Dios y Dios usó a varios escritores para que escribieran o dieran el mensaje, pero fue inspirada por Dios. O sea, todo lo era dado inspirado por Dios. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregarle a la respuesta? ¿Algo más? Jair Sarmiento. Sí, profesor, yo creo que podemos seguir confiando en la palabra de Dios, no solo por lo que dijo la hermana, sino porque justamente ella es como dice el Salmo 119, si no recuerdo mal, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, porque es que hoy por hoy la gente le presta mucha atención a los predicadores que viven diciendo Dios me reveló, Dios me mostró, y otros cuantos confían en unos supuestos sueños que supuestamente Dios les dio, mientras que la palabra de Dios no lleva a esa esencia de lo que verdaderamente Dios nos dijo. Muchas gracias, sí. Primero que todo es la promesa de Dios. Dios preserva su palabra. La fe se alimenta de las promesas de Dios. Y Dios nos ha dado palabras como este versículo que encontramos en Isaías 40, versículo 8. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces confiamos que Dios puede y sí mantiene su palabra. Tenemos historias como Jeremías 36 que vimos en el video, cuando el rey malo de Israel empezaba a leer la profecía que Jeremías había escrito y estaba en un rollo de papiro o un rollo. Entonces no le gustaba lo escrito en ese rollo. Entonces usaba un cuchillo y cortaba las partes que no le gustaron y las lanzaba a la fogata para quemarlas. Entonces quemaba la palabra de Dios, quemaba la copia original de la palabra de Dios. Pero ¿qué dijo y qué hizo Dios? Él mandó a Jeremías a escribir otra vez lo que había sido quemado. Dios estaba cumpliendo con su promesa de preservar la palabra de Dios en ese momento, en esa historia. Y también podemos ver las copias. No hay diferencias en las copias que cambian la doctrina. Vamos a ver, por ejemplo, una copia, una variante, dice Jesucristo, y otra copia, otra variante dice Cristo Jesús. Vemos cambios como eso. Errores de los copistas, quienes copiaron las escrituras a mano. Pero ninguna de esas diferencias cambian las doctrinas, las enseñanzas que tenemos en la Biblia. Y eso nos da más confianza en la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
aclaraciones, inquietudes. Jair, Profesor, dentro de las diferentes versiones que hay actualmente, ¿cuál es la más fidedigna a las copias que originalmente se escribieron? ¿usted se refiere a las traducciones? Sí, señor. Me refiero, por ejemplo, como hay versiones que es la nueva versión internacional, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia del oso, la Biblia Plenitud, Ujú, la versión Reina Valera de 1960, la de ujú, 1990. Entonces, ¿cuál ujú. de todas esas es como la más fidedigna a ese mensaje inspirado por Dios? Pues nosotros en esta era, en este siglo, tenemos la bendición de tener muchas traducciones muy fieles a la palabra de Dios. Y todas las que usted mencionó son buenas. Lo más importante en escoger una traducción, y desafortunadamente hay grupos quienes cambian algunas partes de la Biblia para su propio beneficio, como los testigos de Jehová cambian su traducción. Entonces, si usted tiene una Biblia de los testigos de Jehová, pues tal vez sería mejor conseguir otra Biblia, pero la mayoría de las traducciones son buenas. Lo más importante es escoger una traducción entendible. Muchas Biblias no usan un lenguaje entendible, actualizado, y eso es un problema mayor que veo entre las personas con quienes hablo. Buena pregunta. Ricardo Torres. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Disculpe, pero acá se me fue la luz y tuve que volverme a reiniciar. La pregunta es la siguiente. La Biblia está traducida en 360 idiomas, creo, ¿no? Y yo siento que la Reina Valera es la única que está mejorada a la palabra de Dios. No sé si me estoy equivocando o no, pero yo siento que así es. La Reina Valera es una traducción buena y usable. Algunas personas no la entienden muy bien por su lenguaje y yo tendría cuidado con eso, y yo tengo algunas Biblias, algunas traducciones, pero no es aconsejable meterse mucho en ese debate y tener como, pues, si usted usa la Reina Valera 60 y le gusta, pues, sigo usándola. Ujú. Otra pregunta, hermano. Yo a veces hago cursos en mi iglesia, pero me salió una pregunta y no supe contestarla porque la verdad estábamos hablando de otro tema, como ahorita. Aquí me preguntaron, ¿es confiable confiar en la Biblia? Mi respuesta fue, pues sí, hay que confiar en la Biblia porque es la palabra de salvación de Jesucristo. Ujú. Mas no sé si haya contestado bien, porque la verdad yo ahorita estoy dando cursos, por eso me inscribí a este curso, porque quiero aprender más. Quiero que usted, como una vez le dije, yo quiero que usted me instruya más para poder seguir estudiando la palabra. Ujú. Sí, su apetito de querer estudiar más de la Biblia es bueno. Entonces, estudie mucho. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Y Jair? Ok. No había bajado la mano, profesor. Sí. Excelente.
Entonces, hemos llegado a la lección, al cuerpo de la lección. Aquí vemos que el Señor, como vimos en los cursos autodidácticos, en la aplicación, Dios usó a muchos hombres para escribir su palabra. Como decíamos antes, hay muchos escritores humanos de la Biblia, pero no hay un solo autor. Y es un milagro muy interesante. Me gusta este milagro porque los escritores de la Biblia no eran robots. Dios usó sus propios antecedentes académicos y sus propios estilos, usó sus historias, usó su situación, usó muchas formas literarias para escribir la Biblia. Y por inspiración del Espíritu Santo, cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios, exactamente como Él la quería comunicar. Es un milagro. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos Lucas, vemos que Lucas escribió Lucas y Hechos. Y en Hechos vemos que nos da detalles de los barcos en que iban. Y parece que a Lucas le gustaban los barcos. Entonces Dios usó ese interés de Lucas y lo agregó a la Biblia. Es interesante, detalles como ese detalle. La Biblia fue escrito en 2 idiomas, el hebreo y también el griego. También algunas partes en arameo, pero arameo es como un idioma primo, un dialecto de hebreo. Entonces, usualmente hablamos acerca de hebreo y griego cuando hablamos acerca de los idiomas originales de la Biblia. Y como decía antes, tenemos muchas traducciones muy buenas de la Biblia. Es importante elegir una traducción que sea entendible. Y como mencioné antes, algunos grupos sí cambian algunas partes de su Biblia sin base en los textos bíblicos del griego y de hebreo. Entonces, pues si ustedes están usando una de esas Biblias, pues tengan cuidado y por supuesto, si ven algo que les parece un poco extraño, háganlo una pregunta. Pregunten a los profesores y ellos pueden ayudarles en esa investigación. Y para empezar con las preguntas, tengo 2 versículos que quiero compartir con ustedes. El primero viene de Juan 15. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja a fuego y ahí arden. Y también un versículo de Juan 17 que dice, santifícalos, es una oración de Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos la palabra de Dios enfrente de nosotros, es una bendición y es nuestra vida, es el agua que nos riega, es lo que nos conecta a Cristo y tenemos la bendición de estudiarla en este curso. Tenemos 2 preguntas o 2 situaciones que queremos examinar hoy. ¿Qué dirían ustedes y cómo responderían ustedes si alguien te dijera, es tu interpretación cuando expliquen un poco de la Biblia?
Entonces rechazan lo que dicen ustedes, porque dicen, solamente es tu interpretación. ¿Han escuchado eso? ¿Y cómo responderían ustedes si dijeran eso? Es tu interpretación, no tengo que seguirla. Piénsenlo. Hay varias respuestas correctas aquí. Ricardo Torres. Hermano, mi interpretación en lo que usted me está preguntando, yo hablaría simplemente, diría que es la palabra de Dios, es la que nos está instruyendo en la palabra. La Biblia es la interpretación de Dios. No sé si esté mal. Pues muchas gracias por usar una de las respuestas anteriores. La palabra es la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Sí, sí. Así es. ¿Qué más te harían ustedes? Que hagamos esto, que fuéramos serios en la palabra, que habláramos a la gente para salvación. Esa es mi interpretación, no sé. Gracias, Ricardo. ¿Cómo se acercarían a la conversación? ¿Con cuáles actitudes? ¿Con cuáles puntos usarían en la conversación? María Suyapa, Linet, Lidia, Jair, Félix, Claudia. ¿Qué dicen ustedes? Jair. Jair Sarmiento, profesor. Profesor Jair Sarmiento. ¿Perdón? Jair Sarmiento. Sí, adelante. Sí, profesor. Bueno, yo lo que le diría a esa persona cuando trata uno de compartirle la palabra y que le digan a uno que es la interpretación de uno, es que le diría, hermano o amigo, la palabra se interpreta a sí misma. La palabra se interpreta a sí misma. No necesita que de fuentes externas para interpretar las distintas doctrinas que están plasmadas desde Génesis al Apocalipsis. Ok, muy bien. También Lidia Flores dice eso. La Biblia se interprete a sí misma. Excelente. Y Jair Sarmiento, ¿qué quiere decir? La Biblia se interpreta a sí misma. Por ejemplo, profesor, que una doctrina que aparezca en el Nuevo Testamento, por ejemplo, acerca del matrimonio, también la logramos encontrar dentro del Antiguo Testamento y obviamente pues usamos los distintos textos que estén dentro del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para hacer una sana interpretación de la palabra de Dios. Muchas gracias. Entonces, cuando estudiamos un tema, hay varios lugares en la Biblia que hablan acerca de ese punto. Entonces, vamos a querer usar todas las partes de la Biblia que hablan acerca del tema. Por ejemplo, el matrimonio. Pueden basarse en varios textos y también creemos que la Biblia y Dios no cambian. Entonces, vamos a tener fuentes buenas de usar del Antiguo Testamento, de los varios libros del Nuevo Testamento. Muy bien. Y también cuando estudiamos un tema y nos topamos con un versículo que no entendemos muy bien o de entrada no es muy claro, podemos usar las otras partes de la Biblia que hablan acerca del mismo tema, que son más claros para entender
esa parte no tan clara. Bien. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta pregunta? Vamos a continuar con algunas respuestas aquí. Entonces, podemos hacernos la pregunta, ¿con qué tipo de actitud querrá responder? Jair mencionó que iba a decir, amigo, y eso es importante. Queremos hacer un puente entre nosotros y esa persona. Y ser amable, amar a la persona, es una manera de hacer eso. Siempre queremos responder con amor. Y también queremos responder haciendo preguntas. ¿Qué quiere decir usted cuando dice eso? La interpretación de uno. Y queremos escuchar. Muchas veces cuando nos sentimos que ellos están atacándonos, dejamos de escuchar. Dejamos de ser curiosos. Queremos escuchar, queremos entender antes de responder. Queremos escuchar a la persona. Luego pensamos en cuáles pueden ser las semillas que podemos sembrar en ese momento. Muchas veces pensamos que nos ponemos la presión de tener que convertir a la persona de un golpe. Y a veces pasa, el Espíritu Santo obra en maneras muy misteriosas. Y a veces en una conversación una persona se convierte inmediatamente. Pues son muy raras esas veces. Posiblemente Dios deja que sembremos algunas semillas y reguemos las semillas. Otras personas también traen agua y finalmente hay una cosecha. Entonces, no pensemos que tenemos que convertir a una persona de golpe, de una sola vez. No, pensemos en una semilla o dos semillas que podemos sembrar en esa persona en ese momento, para que piense un poco más en la palabra de Dios, para que piense en su posición y cómo se compara con lo que vemos en la Biblia o cómo no se compara con la Biblia. Entonces, pensemos en las cosas pequeñas. Y finalmente queremos recordar que siempre es el Espíritu Santo quien obra en una persona. Nosotros no somos las personas, la persona quien convierte a una persona. Somos las herramientas de Dios en sus manos. Él está usándonos a nosotros. No nos toca a nosotros convertir a personas. Nos toca a nosotros compartir la palabra de Dios, sembrar semillas, regar las semillas. Dios obra la conversión. Ricardo Torres. Bueno, quería hacer una pregunta, hermano. Sí. La apunté para poderla hacer. Dice, ¿cuál es la principal razón de haberse escrito la Santa Biblia? ¿Puede repetir esa pregunta? Se cortó un poco, por lo menos para mí. Mire, vuelvo a repetir. La pregunta es, ¿cuál es la principal razón de haberse escrito la Santa Biblia? Pues es para darnos las palabras de sabiduría en la salvación en Cristo Jesús. Es para hacernos sabios para la salvación. Es para contarnos acerca de Cristo. Esa es la razón por la que Dios nos regaló la Biblia. Amén, hermano. Gracias. Muy bien. También queremos en esa conversación pensar en la pregunta de cómo queremos tratar a la escritura. Y como mencionó Ricardo antes, queremos
recordarle a la persona que la Biblia es la palabra de Dios. Queremos también recordar que la Biblia, pues no es correcto decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues al principio suena bien. La Biblia contiene la palabra de Dios. Pero cuando la examinamos un poco más, vemos que no es suficiente. ¿Por qué? Imaginen un charco en la calle, un charco de agua. Podemos decir que ese charco contiene agua, pero también contiene otras cosas. Contiene lodo, contiene bacterias, contiene rocas, piedras, contiene aceite de los autos, contiene muchas cosas además de agua. Entonces, no es correcto decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, porque eso da cabida a una idea que también contiene otras cosas, palabras meramente humanas o falsas doctrinas o opiniones o mitos o leyendas de otras cosas. Queremos decir que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, porque no queremos espacio para decir que hay otras cosas en la Biblia. No hay errores en la Biblia y es infalible. No falla para nosotros y no falla para Dios. También, cuando personas dicen que es la interpretación de uno, es solamente tu interpretación, a veces están hablando desde un espíritu del mundo. Y en este mundo hay un espíritu muy, muy grande, muy feroz, que dice que no hay una verdad absoluta. Muchos no creen en la verdad absoluta. Dicen que la verdad es algo que viene de cada grupo, o viene de una sola persona, o de la persona misma, o de las tribus. Cada tribu, cada grupo de personas puede tener su propia verdad. Pero esa opinión de la verdad absoluta o la creencia que no hay una verdad absoluta va en contra de lo que la Biblia dice, va en contra de la opinión de Jesús. Porque Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús creía en una verdad absoluta. Y también Él es una verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es bueno saber y es bueno reconocer un poco de los espíritus que van debajo de las conversaciones, porque es muy, muy fácil absorber el espíritu de esta era, de este mundo, de lo que la sociedad nos da a beber. Ok, una pregunta hasta aquí. Con esa pregunta, inquietudes, aclaraciones, dudas. Jair Sarmiento. Profesor, respecto a este tema, pues eso es un tema pues, muy, ¿cómo decirlo?, como delicado para estos tiempos, porque hoy por hoy todo el mundo cree tener una verdad y es lo que se conoce como una verdad relativa, ¿no? Y donde justamente cada quien quiere colocar sus propias posturas, olvidando o dejando de lado esa verdad absoluta como usted nos lo acaba de enseñar, que es la palabra de Dios. Y todo el mundo quiere tener una verdad y es una verdad relativa. Y entonces casi que compartir el mensaje del Evangelio hoy es algo, ¿cómo decirlo? Como complicado,
porque hay personas que no quieren persuadirse de la verdad absoluta de la palabra de Dios, sino que quieren tener sus propias posturas, queriendo tener una verdad relativa, personal. ¿Y cómo combatimos eso? Pues yo diría que con la misma palabra, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí, pues de verdad ahí sí no sabría más. Sí, sí, muy bien. Haciendo preguntas, llevando a esas personas a la Biblia para ver lo que dice, para ver lo que implica sus opiniones. Gracias, Jair. Ricardo. ¿Está mudo, Ricardo? Hermano, lo que dijo el hermano ahorita tiene mucha razón. A mí me ha tocado personas que la verdad les habla uno de la palabra y de eso y nos rechazan por lo mismo, por ese mismo acto que mencionó el hermano. Por ejemplo, yo una vez le pregunté a una muchacha que si quería entregarse a Cristo y me respondió que no, que porque no quería saber, él no creía en Dios, no creía en eso. Entonces, eso a lo que respondió el hermano, estoy bueno, diré, consciente de la respuesta que dio el hermano. Gracias. Toma mucha paciencia en esas conversaciones y con esas personas. Queremos hacernos amigos con esas personas y pasar mucho tiempo con ellos. Linned. Sí, señor, pues yo pienso que, bueno, la verdad absoluta, pues debemos enseñarla y el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿sí? Nos guía y Dios a través del Espíritu Santo es que convence a las personas de la verdad. Sí, yo sé que en estos tiempos, como decían los otros hermanos, es muy difícil porque cada quien tiene su postura o su forma de pensar, según su crianza, según su conocimiento. Pero nuestro compromiso es, enseñar y predicar el Evangelio, ¿no? Llevar la gran comisión, como dice la palabra. Y lo demás, pues el Señor es el que se encarga de convencer a las personas. Pero entonces nosotros sí debemos es practicar la gran comisión que Él Sí. nos ha mandado. Sí. Apuntemos a Cristo siempre. Gracias, Linned. Vamos a continuar y ya se está poniendo un poco tarde. Entonces, aunque es un tema muy importante, vamos a ir un poco más rápido en esta pregunta y voy a dejarles tiempo para hacer sus preguntas y sus comentarios después. Necesitamos la revelación directa. Muchas veces escuchamos de personas quienes supuestamente tienen sueños o dicen que Dios le dijo que hicieran alguna cosa, etc. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro acercamiento a esa conversación con personas? Con preguntas y con puntos principales. Por ejemplo, una pregunta importante recalcar en una conversación que tenemos con personas quienes ven una necesidad de revelación directa de Dios hoy en día es hacer la pregunta, ¿cuál es el deseo más grande de Dios para nosotros? Y es la siguiente: Dios quiere que todos los hombres, la humanidad, sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Es el deseo más grande, es la voluntad más grande de Dios. Y se completa ese deseo en la Biblia. Gritamos que sí. Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, un joven líder,
decía, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, en la Biblia tenemos todo para ser salvo. En la Biblia tenemos todo para el deseo más grande de Dios. No necesitamos más. También podemos hacer la pregunta, si Dios fuera a hablar otra vez, ¿contradiría o cambiaría algo de lo que ya tenemos en la Biblia? Dios no miente ni cambia. Entonces, la respuesta es no. Y eso nos da un principio. Queremos comparar lo que escuchamos con la Biblia. Si escuchamos o si alguien nos dice algo que contradice lo que la Biblia dice, por ejemplo, en la primera sesión de la mañana, un señor nos dijo que había escuchado un líder de su congregación que decía que solamente María y algunos discípulos y algunas otras personas iban a estar en el reino de Dios. Eso contradice lo que vimos en el versículo anterior, que dice que Dios quiere que todo el mundo se salva. Entonces, en esta situación rechazaríamos la enseñanza de esa persona porque contradice lo que la Biblia dice claramente. Otra pregunta que podemos hacer es ¿por qué debemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a las personas que dicen haber recibido mensajes de Dios? Una desconfianza sana es muy, muy bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla acerca de Satanás. Y Satanás es un engañador. Y Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Que dice eso en la segunda de Corintios 11:14. Se disfraza de ángel de luz. En algunos países celebran el Halloween ese fin de semana. Muchas personas tenían disfraces. Pues Satanás también tiene un disfraz. Y él se disfraza, se viste de ángel de luz. Entonces, su apariencia es muy, muy bonita. Se ve como ángel de luz. Entonces, tengamos cuidado con personas quienes dicen haber recibido un mensaje de Dios. Porque Satanás quiere engañar. También, pues hay muchas partes de la Biblia que hablan acerca de los engaños de Satanás. Una de esas advertencias es un lobo en prenda de oveja. Un lobo en prenda de oveja. Quiere atacarnos y se viste para atacarnos. Entonces, queremos tener una desconfianza sana cuando otras personas hablan acerca de mensajes de Dios que han recibido. También, esta pregunta puede entrar en la conversación. ¿Por qué quieren las personas la certeza adicional de que Dios les está hablando? Especialmente la quieren cuando tomamos decisiones. Hace algunos años hablaba con una estudiante quien estaba estudiando para ser maestra, pero supuestamente Dios le habló en un sueño y le dijo que fuera enfermera. Entonces cambió su vida para ser enfermera. Pero esa situación y esa creencia no involucra la voluntad amplia que Dios nos da en las decisiones. Ser enfermera o ser maestra es una decisión nuestra y no hay nada malo en
ser una maestra y no hay nada malo en ser una enfermera. Podemos servirle a Dios en las dos ocupaciones, en las dos profesiones. Y Dios quiere que tomemos esa decisión. Y nos da un camino para tomar decisiones como esa decisión. Y es un trabajo de orar, pedir consejos de otras personas, hacer listados de pros y los contras y confiar en Dios. Toma mucho tiempo, toma trabajo tomar una decisión según el plan que Dios nos ha dado. Sería más fácil si dijéramos que Dios nos habló en un sueño. Tengo esta decisión enfrente de mí. Yo quiero que Dios me hable en un sueño. Sería muy fácil. Entonces, ok, Dios me habló y ahora sé a dónde voy. Pero no, a Dios nos da libertad en nuestras decisiones y Dios nos da un camino duro de orar, pedir consejos, pensar y confiar en Dios. Muy bien. ¿Cuáles son sus preguntas, comentarios sobre esta lección, sobre la pregunta que tratamos? Y eso. Ricardo Torres. Está mudo su micrófono, Ricardo. Jair Sarmiento. Sí, profesor, más que una pregunta es como una pequeña acotación o aporte al respecto de que hay personas que hoy por hoy andan en los caminos de Dios, pero creen que Dios les está hablando respecto de vivir una experiencia como de pronto la vivió algún personaje de la Biblia, ¿no? He escuchado, por ejemplo, en estos días de un líder que anunció a su congregación que se iba a morir, pero que pasados 3 días después de morirse iba a resucitar. Casi que como la misma experiencia que vivió nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pasó ese tiempo, el personaje se quedó muerto obviamente, no resucitó, porque pues eso ya es algo como, no sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo. Pero también sé de otras personas que, por ejemplo, se han lanzado a ríos crecidos que porque creen que Dios les va a dar el privilegio de caminar sobre las aguas, como la experiencia que vivió Pedro cuando el mar estaba en una tormenta, ¿no? Cuando fue a Jesús y le dijo que le diera el privilegio de caminar sobre las aguas. Y ha ocurrido que pues muchos han terminado pues muertos. Entonces, no sé de dónde ha salido como esa idea de asimilar pues esas experiencias que le han ocurrido a los personajes bíblicos y tomarlas como de una manera personal, creyendo que también van a poder lograr eso. Sí, usted menciona algunas historias muy interesantes que comprueban un principio que queremos usar en estas conversaciones. No queremos no queremos prometer cosas que Dios no nos ha prometido. No queremos prometer cosas que Dios no nos ha prometido. Y usted mencionó algunas situaciones. Cuando Jesús habló acerca de caminar sobre las aguas, habló a una persona específica, a Simón. Y si tú no eres Simón, no deberías tomar esa palabra específica como si fuera para ti. Excelente. Y también, qué malo. Ese pastor, quien dijo eso, que iba a resucitar después de 3 días, dañó la fe de muchas personas, porque él dijo cosas fuera de la Biblia. Nunca queremos decir nada fuera de la Biblia cuando hablamos acerca de asuntos espirituales, porque dañamos la fe de otros cuando hacemos eso.
Muchas gracias. Entonces, vamos a concluir con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos diste. Ayúdanos a apreciarla más y más. Ayúdanos a usarla más y más en nuestras vidas. Y danos sabiduría de usarla en una manera que te agrada. Y ayúdanos en este curso a crecer en nuestra sabiduría y en nuestro uso de la palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Voy a colocar. Gracias, profesor. Y voy a colocar en el grupo de WhatsApp la tarea y también la grabación de esta clase. Y Dios mediante, si Dios permite, tendremos clase otra vez el miércoles. Y por cualquier cosa, mándame mensajes, etc. Gracias. Gracias, Pastor Natán.